podemos comenzar la sesión. Bueno, vamos a empezar como comité para que los expositores puedan hacer uso de la palabra. Está, además del representante del Ejecutivo, el director del CERNAC, el señor Lucas del Villar, junto al subdirector de Consumo Financiero, Andrés Pavón, y el coordinador de datos personales, señor Gonzalo Vergara. De la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio está la gerente general, señora Paula Esteves, el líder de la Mesa de Regulaciones Digitales y socia de Alessandri, abogado, señora Macarena Gatica. Y de la Organización No Gubernamental Derechos Digitales está la analista de políticas públicas, señora Michelle Bordachar. Vamos a partir, no veo al director del CERNAC, y tengo entendido que él va a exponer, pero va a después llegar a la sesión. Entonces vamos a partir por Paula Esteves. No sé si está. Aquí estoy. Presidente, muy buenas tardes, y por su intermedio, señor presidente, saludo a la Comisión Mixta y a todos los presentes en la sesión de hoy, y agradecemos la oportunidad de presentar nuestra perspectiva como Cámara Chilena Norteamericana de Comercio respecto al artículo 15 bis del Boletín 12.409-03 que aborda esta Comisión Mixta. Como AmCham Chile tenemos una larga historia promoviendo activamente el avance de la regulación en materia de protección de datos personales con el objetivo de mejorar los estándares de privacidad, lo cual beneficiará a las personas y colaboradores de las empresas en un contexto, como todos sabemos, de acelerada digitalización. Es por este motivo que generamos hace bastante tiempo en la Cámara una mesa de políticas públicas de regulaciones digitales que reúne a más de 40 empresas de diversos rubros con el propósito de contribuir con una mirada amplia y en mayor profundidad sobre este asunto, proporcionando espacios de reflexión en búsqueda de perspectivas comunes. Y como resultado, los diálogos, consensos y propuestas en común de ese grupo, que hoy estamos acá como gremio, con el objetivo de plantear nuestras recomendaciones. Abogamos por una regulación integral que proporcione reglas claras a las empresas respecto de cómo actuar en esta materia. La modernización de la legislación es sin duda necesaria, y por lo mismo creemos muy relevante el avance del proyecto de ley de protección de datos personales, el cual aborda de manera integral este asunto. Dejo a continuación a Macarena Gatica, secretaria ejecutiva de la Mesa de Regulaciones Digitales de AmCham y socia de la Alessandri Abogados, quien presentará y profundizará en los argumentos de nuestra posición en representación de AmCham. Muchas gracias. Macarena. Buenas tardes, señor presidente, a los integrantes de la comisión mixta de hoy día y a todos los que están presentes. Voy a compartir pantalla. Me dan un momento. ¿Si lo están viendo bien? Sí, Macarena, gracias. Sí, perfecto. Gracias. Gracias. Bueno, le agradecemos, como dijo Paula, la oportunidad que como AmCham de poder presentar la posición que tenemos respecto del proyecto de ley de 12.409 y específicamente el artículo 15 bis. Cuando hablamos de protección de datos es importante tener presente cuál es la cobertura, cuál es la regulación que tiene nuestra legislación. En primer lugar, en el artículo 19, número 4 de la Constitución fue incorporado en el año 2018 la protección de datos. Ya se encontraba regulada la honra y la privacidad de la persona y su familia y se incorpora la protección de datos. Luego tenemos la ley 19.628, vigente desde el año 1999, y actualmente tenemos en tramitación un proyecto que ya se ha mencionado en esta sesión, señor presidente, que es el boletín 11.144, que modifica la ley 19.628 regulando la protección de datos y crea la Agencia de Protección de Datos como órgano de control. En las sesiones anteriores en esta comisión se han tratado bastantes comentarios respecto de este proyecto y la gran mayoría son compartidos por AmCham. En primer lugar, la privacidad como tal, como regulación, como este derecho, la garantía constitucional, requiere un tratamiento orgánico y coherente. Por lo tanto, cuando vemos que se está regulando exclusivamente en una relación de consumo, parece ser contradictorio a este mandamiento que nos ha dado la Constitución de que es un derecho que se reconoce a todas las personas naturales, y en este caso se estaría reconociendo solamente a aquel que tiene la calidad de consumidor.
En cuanto a que también se establecen nuevos derechos de privacidad, están siendo en forma ajena a lo que es la regulación de privacidad. Se está insertando una relación propia de consumo. Esto trae como consecuencia regulaciones paralelas y muchas veces contradictorias, multiplicidad de autoridades, regulaciones complejas, poco claras, que dificultan el cumplimiento y que generan como conclusión una incerteza jurídica, no solo de cara de quien debe cumplir la normativa, sino también quien quiere ejercer estos derechos, como podríamos ser todos nosotros titulares de datos. Cuando analizamos la redacción del artículo 15 bis, comienza señalando que la ley 19.628 y las demás normas relativas a protección de datos personales, cualquiera sea su naturaleza, será considerado como una ley especial de protección de derechos del consumidor, especialmente en relación al artículo 2 bis, 58 y 58 bis de la Ley de Protección al Consumidor. ¿A qué hacen mención estos artículos? Bueno, el artículo 58 y 58 bis hace mención a las facultades fiscalizadoras del CERNAC. Por lo tanto, tendríamos facultades de un órgano intrínsecamente capacitado para el análisis de una relación de consumo en materia de protección de datos. Al respecto, cabe tener presente que la labor que realiza el CERNAC en temas de consumidor es totalmente destacable, no lo podemos negar. Sin embargo, cuando hablamos de temas relacionados con protección de datos, seguridad de la información, ciberseguridad, estamos hablando de un conocimiento, de una especialidad altamente técnica. Y lo hemos visto en lo que son los órganos de control internacionales, el concepto técnico que debe tener este órgano. Por lo tanto, consideramos que en ese sentido pareciera ser no el órgano más idóneo para que tenga una fiscalización en temas, en materias propias de protección de datos. El artículo 2 bis nos da lugar también a las acciones colectivas y intereses difusos. Como se señaló en la sesión anterior, existe jurisprudencia contradictoria, por lo tanto no existe un consenso que nos permita decir que efectivamente las acciones colectivas por intereses difusos son o pueden tener cabida respecto de protección de datos. Y es más, les hago la mención, estamos hablando de derechos personales. La protección de datos es un derecho personal. Ahora, en cuanto a las notificaciones de las violaciones de seguridad, el artículo 15 bis establece notificaciones a todo evento, avisos que son a los consumidores dentro de 24 horas. El boletín 11.144, que modifica la ley vigente en materia de protección de datos, sigue estos conceptos generales y de las legislaciones más modernas. Es decir, que se notifica en determinadas hipótesis a la autoridad de control y solamente se notifica al titular afectado cuando se trata de datos sensibles, de menores de edad o datos de carácter financieros o comerciales. En cuanto a la oportunidad del reclamo, en este caso se habla de 24 horas y con un máximo de 72 y que tengo que comunicar por medios digitales. Entendamos que cuando estamos ocurriendo una brecha, una vulneración de seguridad, muchas veces no sabemos qué está comprometido. Por lo tanto, informar en ese periodo tan corto, probablemente no vamos a generar nada positivo en el titular del dato. Muy por el contrario, cuando se informa, se notifica al órgano de control, es porque éste actúa coordinadamente con la entidad que está siendo afectado y además con la industria, de manera que no sea un evento que pueda propagarse, ¿ya? En este caso, podríamos claramente provocar una conmoción social al estar informando sin tener certeza de lo que está ocurriendo y no estamos entregando herramientas útiles a los consumidores titulares afectados. Finalmente, y no como menos importante, el hecho que se considere como un órgano de control en temas de protección de datos al CERNAC haría que no fuera considerada la legislación chilena como un puerto seguro o una adecuada protección de datos de cara a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque carece de la independencia. El director del CERNAC es designado por el presidente de la República, tanto carecería de la independencia necesaria para que pueda ser considerado como puerto seguro. ¿Y qué importancia tiene esto? Hoy día, más que nada, en temas económicos, queremos la reactivación y además queremos exportar servicios no tradicionales. Tenemos tecnologías, inteligencia artificial, cualquier industria que pueda tratar datos de empresas que se encuentran en otros países, estaríamos impedidos, dado que no tenemos una adecuada protección de datos. Uno de los temas
temas que se ha tratado en las sesiones anteriores es respecto de la situación puntual que nos afecta como país en el tratamiento de datos. Y creo que esto es importante resaltarlo porque ese es el objetivo que tiene el artículo 15.10 a nuestro entender en AmCham. Es decir, venir a solucionar la situación en la que nos encontramos. Se mencionó que hay empresas que tratan grandes volúmenes de datos de todos nosotros, los titulares de datos. ¿Por qué ocurre esto? Fíjense que la ley 19.628 establece dos bases de licitud, la ley y el consentimiento. Y existen, pareciera ser que el consentimiento es la gran base de licitud, sin embargo contiene excepciones tan amplias que aquí voy a mencionar dos. Las fuentes de libre acceso al público, es decir, aquellas a las cuales todos nosotros podemos recurrir porque no tienen restricción de acceso, como el registro de comercio, el registro civil, el poder judicial y la gran fuente que puede ser Internet. Por lo tanto, de ahí podemos acceder datos sin el consentimiento de sus titulares. Segundo, el artículo 4 de la ley 19.628 establece una gran excepción, y es decir, no requerimos el consentimiento de los titulares para tratar datos cuando son necesarios para comunicaciones de carácter comercial, respuesta directa o comercialización de venta directa de bienes y servicios. Por tanto, la pregunta que aquí viene es, ¿viene este artículo 15 bis en realidad a solucionar los defectos, las falencias que tiene la ley 19.628? Por ejemplo, modifica bases de licitud, restringe el acceso a los datos, limitará el tratamiento de datos. Lo que vemos es que en realidad no es así, porque por muy que tengamos una fiscalización de un órgano que puede ser SERNAC, una empresa hoy día puede estar tratando datos sin consentimiento con absoluto apego a la ley vigente. Por lo tanto, nosotros en AmCham lo que promulgamos es que volvamos a la discusión del proyecto, el boletín 11.134, que otorga esta protección general independiente de la calidad que tenga esta persona natural. Vemos que efectivamente consideramos que existe una necesidad de regulación, y eso es importante decirlo. AmCham no es contraria a la regulación en materia de protección de datos, sino propender, pero a la regulación en términos generales, cualquier industria y cualquiera sea la calidad que tenga esta persona natural titular de datos. Muchas gracias. No sé si van a agregar algo más en su exposición. No, señor presidente, si tienen alguna pregunta, los podemos también contestar, o si quieren lo dejamos para al final de la sesión. Sí, vamos a dejar para el final la pregunta. Al director del SERNAC, yo pido disculpas porque no lo vi en pantalla, pero está conectado desde primera hora, me dice. Entonces, ¿le parece, director, que usted cierre? Sí, presidente, ¿cómo no? Ya, entonces, le damos ahora la palabra a la Organización No Gubernamental de Derechos Digitales, a la señora Michelle Bordachar. Okay. Buenas tardes, por intermedio de su presidente, saludo a esta honorable comisión y agradezco la invitación que nos han hecho a exponer sobre el artículo 15 bis en discusión. Bueno, Derechos Digitales es una organización de alcance internacional, tenemos más de 16 años de trayectoria dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos de las personas en el entorno digital, que es precisamente por donde más fluyen los datos personales en la actualidad. Luego de haber estudiado detenidamente el artículo 15 bis, nosotros creemos que este artículo es necesario. Puede que esto suene contradictorio, que es algo que nos han hecho presente, y claro, si es que vemos todas las exposiciones que han precedido y en el fondo recomiendan que no se apruebe este artículo, han señalado que es importante y es necesario volver sobre la discusión de la Ley de Protección de Datos Personales, que se retome su discusión en el Congreso y que ahora está parado en Hacienda por el tema de los recursos económicos que se necesitan inyectar para el tema de la Autoridad de Protección de Datos, ¿cierto? Nosotros obviamente adscribimos a esa postura, nosotros creemos que es muy necesario que se retome esta discusión, es necesario y urgente. Sin embargo, llevamos muchos años esperando, como bien decían, esta ley es del año 1999, la Ley de Protección de Datos Personales, y hasta ahora hemos visto que han pasado más de 80 proyectos
de los cuales 4 han sido reforma integral y ninguno ha logrado pasar del primer trámite constitucional. Este último, que hasta ahora ha sido el más exitoso, lleva 4 años y sigue en primer trámite constitucional. Entonces, la verdad es que nosotros viendo cómo avanza el tratamiento de datos personales, cómo cada día tecnologías permiten nuevas formas de discriminación, nuevas formas de vulneración de otros derechos fundamentales, porque no olvidemos que la protección de los datos personales es algo sumamente necesario para poder ejercer otros derechos humanos. Creemos que, si bien no es lo ideal, y obviamente necesitamos una ley que proteja de manera transversal los derechos personales de las personas y no solamente circunscrito a las relaciones de consumo, creemos que entre todo o nada, creemos que no creemos que esa sea la mejor opción, o se retoma la ley de protección de datos personales o nada. Creemos que tener al menos una entidad que pueda defender, por ejemplo, las cláusulas abusivas, sería de gran ayuda mientras no tengamos una ley de protección de datos personales. Por ejemplo, hoy día vemos cuestiones, bueno, desde la pandemia hemos visto que gran parte de nuestras vidas se ha visto migrada al mundo digital, donde tenemos que ir al doctor, que los niños tienen sus clases a través de medios digitales, y nos encontramos con cláusulas abusivas del tipo, cuando usted esté en su psicólogo online, va a tener que aceptar con que terceros puedan ver y tener acceso a lo que usted discute con su terapeuta. O también podemos ver cláusulas del tipo, tiene que autorizar a la sesión del uso de imagen de su hijo de manera ilimitada y perpetua. Y si no, no puede participar de las clases online. Otros tratamientos, por ejemplo, que se está requiriendo de uso de datos biométricos de los menores de edad para que puedan almorzar en colegio. Estamos hablando de datos sensibles de materia de salud, pero también pensemos en las futuras generaciones. Claramente, cuando vayan a buscar trabajo, probablemente se van a encontrar con que gran parte de sus datos han sido recolectados, lo que puede tener, por ejemplo, consecuencias en discriminación, y un niño que, no sé, necesitó un psicomotricista, probablemente va a tener menos opciones de encontrar trabajo que alguien que no necesitó de ayuda durante su proceso escolar. Solo por dar un ejemplo de lo grave que puede llegar a ser esta situación y como para darle una bajada. Entonces nosotros creemos que es sumamente necesario que al menos en un área esto quede protegido mientras no avance la ley de protección de datos personales, que sí creemos que es urgente y necesario. Y por último, no creemos que esto sea imposible de coordinar. No creemos que existan distintas autoridades sea incompatible. De hecho, hay experiencias exitosas como el caso de Inglaterra, Alemania y Francia, donde existen 3 autoridades distintas: protección de datos, en materia de libre competencia y en materia de consumidor, donde pueden actuar perfectamente de manera coordinada, ningún problema. Así que, bueno, el resto de los argumentos están en la minuta que hicimos circular, así que los invito a leer, porque hay argumentos que no fueron practicados en esta presentación, pero creo que era importante ir como a los puntos más sensibles. Y por último, sí creemos que el artículo puede ser materia y debe ser materia de modificación. El tema de la notificación es súper complejo, el plazo es breve, es demasiado breve, probablemente sea imposible de cumplir, y creemos que esto tiene que ser revisado, y entendemos que además puede ser revisado, como bien dijo el presidente en la sesión anterior, que esto no es necesario aprobarlo en bloque o no, también puede ser materia de revisión, así que entendemos que eso no sería problema. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Le vamos a dar la palabra entonces ahora al director del CERNAC. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a todos los honorables diputados y los senadores que nos acompañan. Y la verdad es que nosotros, como Servicio Nacional de Consumidor, hicimos al principio una presentación. Sin embargo, hemos visto que la discusión ha derivado hacia otras áreas y otras temáticas, por lo cual creemos que se hace necesario poder también complementar desde una perspectiva de protección de los derechos de los consumidores, que es más específico y distinto al ámbito de la protección de los datos personales, presidente. Y es por eso que traemos una breve presentación, simplemente para hacer una
una revisión y algunas precisiones de aspectos que se han planteado en esta comisión. A ver, lo primero, la intención desde la perspectiva de la protección de los derechos de los consumidores y desde el CERNAC ha sido siempre la siguiente, muy en breve. En primer lugar, que la ciudadanía exige mayor protección en los problemas de consumo, incluyendo temas de datos personales y, obviamente, en relación también a sectores regulados. El consumidor no tiene claro las materias que están reguladas por leyes especiales, no entiende qué es lo que es un bien jurídico protegido, que tiene distintas regulaciones y actores, sin embargo, recurre ante la autoridad de consumo. El CERNAC no busca reemplazar atribuciones de ningún regulador sectorial ni fiscalizador sectorial, sino que más bien se coordina y lo complementa, como ocurre cotidianamente con la subsecretaría de Telecomunicaciones, con la Comisión de Mercado Financiero, con la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y así podría seguir, pero un caso más homólogo y mucho más atingente a la situación que estamos discutiendo en materia de protección de los datos personales es lo que ocurre en materia de libre competencia, que es de aplicación transversal para todos los mercados, donde está la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Libre Competencia con facultades propias, uno prosecutor y el otro, obviamente, que es la autoridad jurisdiccional en la materia, y esa analogía precisamente da a entender cómo va a operar y cómo debiese funcionar el sistema entre el CERNAC y una agencia de protección de datos personales, donde hay tribunales también de justicia que resuelven esta materia. El tercer punto, presidente, que el CERNAC colabora sectorialmente al perseguir reparaciones efectivas para los consumidores afectados individualmente o colectivamente, obviamente cuando estamos hablando de intereses colectivos o los intereses subindividuales. Vamos a explicar brevemente a qué se refiere con aquello. Y por último, que la protección de los datos personales merece, y eso nosotros queremos ser bien enfáticos porque al parecer han habido algunas voces disonantes en relación a este tema, merece una regulación especial, merece principios propios y merece tener una agencia protectora de datos personales que se coordine y que pueda también en forma complementaria actuar con las facultades que tiene actualmente el CERNAC. Esos son los principios generales, los reafirmo en razón de algunos dichos que se han señalado, presidente. A ver, hay 4 aspectos que yo creo que vale la pena precisar, presidente. El primero, creo que dice relación con la norma más reciente, que es esta directiva de 1828, que está vigente desde el 25 de noviembre. Sabemos que es una directiva que finalmente lo que hace es exigir a los Estados miembros de la Unión Europea que dispongan en sus derechos internos, sus derechos domésticos, de una adecuación normativa. Esto no se ha planteado por ninguno de los expertos que ha venido a esta comisión, presidente. Yo tiendo a pensar que pueden haber razones de no conocer esta normativa, esta directriz de la Unión Europea, pero también hemos tenido distintas relaciones y reuniones con parte de la industria. Parte de la industria, estamos hablando principalmente de proveedores y de gremios de proveedores que utilizan datos personales intensivamente, nos han planteado muchas dudas e inconvenientes respecto de esta regulación del artículo 15 bis. En ninguna de esas reuniones se ha planteado este aspecto que, presidente, me gustaría ser bien enfático, es la regulación quizás más reciente que existe, que aplica a un número muy importante de países y que más encima contraviene algunos puntos que han sido planteados a esta comisión, que el sistema europeo, que no refleja el estándar que se está incorporando en el artículo 15 bis. Se ha dicho recién una posición que acabamos de escuchar, y aprovecho de saludar también a quienes nos acompañan, con los cuales hemos tenido interacción previa en relación a la discusión de esta materia, que señala que Chile no sería puerto seguro, imagínense, para el tratamiento de datos personales por tener a una agencia de protección de consumidores que demanda colectivamente. Bueno, esto es lo que dice la Unión Europea el 25 de noviembre del año 2020, hace 6 meses atrás, exige a los Estados miembros que dispongan en sus derechos internos nacionales de un mecanismo de acción colectiva, dirigido a 2 objetivos principalmente, a acciones o medidas de cesación de conductas que afecten a los consumidores y de remedios resarcitorios o acciones reparatorias, ¿cierto? Que son las mismas que detenta el CERNAC en materia del ejercicio de sus acciones colectivas o acciones de clase, ¿cierto? Se consagra que este tipo de acciones la pueden interponer entidades especialmente habilitadas, no solamente organizaciones de consumidores. En la norma europea se amplía la posibilidad para que otros organismos, como serían ONG, como podría ser Derechos Digitales, como ONG podría ser legitimado activo para accionar defendiendo los intereses de los titulares que han sido vulnerados masivamente en la legislación europea.
tiene que cumplir con ciertos requisitos, esta entidad especialmente habilitada, y pueden presentar demandas con efectos transfronterizos. Eso significa que en un solo país, en la Unión Europea, se pueden discutir y representar los intereses de los consumidores afectados por distintos países de esta misma unión, de la Comunidad Europea. Esta directiva es bastante reciente, pero es bastante claro en señalar que prevé la posibilidad de reclamar colectivamente a través de estos procesos colectivos con esta entidad especialmente habilitada, no solamente en materia específica de afectación de los derechos de los consumidores, sino que también en materias de protección de datos personales, de regulación de la sociedad de la información, de comunicaciones electrónicas y obviamente de condiciones generales de contratación o contratos de adhesión de consumo. Esta es una norma muy reciente, es exigible e imperativa en la Unión Europea. Ninguno de los expertos la ha mencionado expresamente. Es muy importante que lo que logra esta norma 15 bis en comento es homologar el estándar más alto de la Unión Europea, que incluso deroga una norma del año 2009, ampliando la legitimidad activa y posibilitando demandar la afectación de titulares de protección de datos en el ámbito del consumidor. Es decir, la Unión Europea entiende que las normas que regulan estos aspectos, incluyendo datos personales, sociedad de la información, comunicaciones electrónicas y condiciones generales, incluso para el tratamiento de datos personales, son parte de la normativa general de protección de los derechos de los consumidores. No hay duda de esto. Voy a dejar los materiales y voy a enviar la directiva de la Unión Europea, la 1828 del año recién pasado, porque de alguna forma logra hacer frente a algunos de los planteamientos que se ha señalado que esto mejoraría la protección de los derechos de los consumidores y sobre todo estaría en contradicción de las normas europeas. Se ha citado mucho las normas europeas, por eso quisimos traer. Bueno, algunas precisiones que son importantes, presidente. Las acciones colectivas son la forma más adecuada de abordar la reparación de daños que afectan a los consumidores, que se denominan intereses individuales homogéneos. Es decir, nacen de la afectación de un mismo hecho ilícito, pero que afectan individualmente a muchos consumidores, a muchos titulares, y a través de una acción colectiva, lo que hace es agrupar esos intereses individuales, y esa es la naturaleza jurídica de las acciones que ha presentado el CERNAC en la gran mayoría de los casos. Muy excepcionalmente en el caso, voy a señalar el caso de la colusión de las farmacias, el CERNAC demandó por intereses superindividuales, que serían los consumidores que no pudieron adquirir, pero la gran mayoría, la totalidad de los juicios colectivos son intereses individuales homogéneos. Se señaló justamente lo contrario en esta comisión en la sesión anterior. Un especialista señaló que las acciones de clase no permitían representar los intereses individuales homogéneos, que son los que afectan a los titulares de datos personales. Al respecto, presidente, señalar que existe un consenso no mayoritario, absoluto, en la doctrina, que este tipo de acciones colectivas permiten resarcir a los consumidores afectados en su calidad de datos personales por tratarse de intereses individuales homogéneos. Entre nosotros podemos nombrar a la profesora Maite Guerrizábal, podemos nombrar a la profesora Erika Isler, en Brasil el profesor Antonio Gidi, que ha escrito mucho al respecto, la profesora Ana María Nieto, entre otros expertos, y más importante aún, es un consenso del código modelo de protección de consumidores o de procesos colectivos para tramitar precisamente las acciones de clases del año 2004, que establece expresamente la posibilidad de representar intereses individuales homogéneos, precisamente, además de los denominados superindividuales, es decir, que ya la afectación no es a cada uno de los miembros del grupo, sino que al grupo en su totalidad, y el representante es simplemente un mandatario sui generis para estos efectos. Esto está de la mano específicamente y coherente con prácticamente todas las regulaciones de los sistemas comparados, permite que las acciones colectivas, los juicios de acciones de clase, digo, puedan representar intereses individuales homogéneos, y en más de 200 casos, prácticamente todas las causas, todos los juicios colectivos que se han presentado en Chile desde el año 2004, lo que hacen principalmente es representar la afectación de intereses individuales homogéneos, equivalente a los de datos personales, incluyendo la posibilidad de representar a los titulares de datos personales afectados en relaciones de consumo, como es el juicio que actualmente tramita el CERNAC contra la empresa Correos de Chile, por filtración de datos personales respecto del operador de un medio de pago en Miami, que es un caso bastante conocido y que es público notorio. En segundo término, en forma alguna, el artículo 15 bis, como se ha planteado en los distintos solicitudes de lobby que se ha hecho el CERNAC por parte de la misma industria, puede generar una desprotección. Como bien señalaba la representante, la experta
de la ONG de Derechos Digitales, evidentemente que no puede generar una desprotección a los titulares de datos personales y tampoco rebajar el estándar actual, al menos, respecto al tratamiento de los datos personales. Evidentemente que hay un proyecto de ley que está en tramitación y la idea es estandarizar la protección de los datos personales para precisamente todos los titulares y no solamente aquellos que atenten la calidad de consumidores, pero hablar de una desprotección, la verdad es que no hay ningún antecedente que se haya planteado, al menos con base, que vaya en esa línea, sino que más bien es elevar el estándar para aquellos titulares que son a la vez consumidores de servicios y productos conforme a la ley del consumidor. Bueno, la propuesta que se está planteando, el 15 bis, no afecta el proyecto de ley que modifica precisamente la ley 19.628. Estamos hablando de los dos boletines en comento, 11.144-07 y 11.092-07, que están refundidos y que están en tramitación y en los cuales hay aspectos que no se regulan ahí. Por ejemplo, las acciones de clase y, por ejemplo, la nulidad de cláusulas, contratos de adhesión, no están regulados, digo, en esos boletines que están refundidos. Por tanto, al igual que hizo la Unión Europea, hay que recurrir a las acciones colectivas que establece la regulación de consumo. También es muy importante la relevancia del contexto contractual de la materia relacionada con la nulidad de cláusulas o estipulaciones, precisamente de las obligaciones contenidas y de las prestaciones en los contratos de adhesión de consumo. Recordemos que la gran mayoría de los tratamientos de datos personales en el ámbito del consumo se dan bajo el alero de contratos de adhesión. Estos contratos de adhesión es la empresa, el predisponente, el que redacta los contratos y que por tanto hace el tratamiento de los datos, y el consumidor, que normalmente es el que simplemente adhiere. Se le imponen básicamente las condiciones generales, las estipulaciones, y en su calidad de titular lo que hace es que dispone de sus datos que son tratados por parte de esta contraparte, de este proveedor. Es así como el contexto de la prestación y de la utilidad del contrato en el ámbito de las relaciones de consumo lo que determina finalmente el equilibrio del tratamiento de los datos personales y las cláusulas que autorizan a dicho tratamiento. Mal podría una autoridad sectorial entender la lógica de cuál es el tratamiento adecuado de los datos personales sin entender la finalidad última del contrato de adhesión que regula la satisfacción de un interés, de una obligación, de una prestación, de un servicio que es netamente de consumo. Es por eso que es importante también tener claro lo anterior. Bueno, en materia del 15 bis, apunta precisamente a reconocer explícitamente la potestad del CERNAC para recurrir a mecanismos colectivos, y por eso es también importante que la futura agencia de datos personales es perfectamente posible que exista hasta actuar coordinado entre ella y el CERNAC, y es posible también observar misma coordinación institucional en materias de libre competencia, de la Fiscalía Nacional Económica, como hemos dicho, con la protección de los derechos de los consumidores. Hay que recordar que hace 3 años se hizo una reforma, hace 4 años una reforma en materia de elevar el estándar de resarcimiento de los consumidores cuando son afectados por ilícitos anticompetitivos. Estamos hablando de carteles, de colusiones, y ese estándar es que básicamente pueden recurrir a través del juicio colectivo, que es conocido por el Tribunal de Libre Competencia, y la Fiscalía Nacional Económica conserva amplias facultades en materia de libre competencia. Simplemente el resarcimiento, la compensación de los afectados es que se facilita a través de los juicios colectivos en una regulación que incorpora en el decreto ley 211 y también en la ley del consumidor. Por tanto, no se podría plantear seriamente que una agencia que está pronto a consagrarse en la norma legal se puede ver afectada porque el CERNAC detenta la acción colectiva, o que también organizaciones de consumidores o ONG, como hemos hablado de derechos digitales, podría ejercer acciones colectivas representando a los consumidores afectados en acciones de cesación o de resarcimiento. No parece razonable y no se ha planteado ningún argumento que logre contradecir lo anterior. Por otra parte, también es importante entender que esta atribución del CERNAC a presentar juicios colectivos no ha sido objeto de discusión cuando se han consagrado regulaciones sectoriales, regulaciones especiales, y tampoco hay ninguna disposición en la actual ley 19.628 que limite la acción indemnizatoria colectiva en virtud de la afectación de los consumidores en sus intereses colectivos y en su calidad de titulares de datos personales. Bueno, como les decía, el escenario actual, además, es que el tratamiento de los datos es más amplio
evidentemente, que las relaciones de consumo, pero también hay que tener en consideración que el marco de estas relaciones de consumo se producen casos de mayor riesgo, sobre todo la afectación patrimonial de los consumidores que se ven afectados. Es por eso que el tratamiento de los datos personales que efectúan proveedores es por definición una actividad riesgosa, ¿cierto? ¿Qué duda cabe respecto a la proliferación de los mercados digitales y por tanto la intensiva utilización de los datos personales? Y los principales casos de fallas o de utilización abusiva de cláusulas contenidas en contrato de adhesión se ha resuelto en prácticamente todos los países. Vemos la experiencia en Francia, vemos la experiencia en Inglaterra y en otros países a través de acciones de clase ejercida ya sea por autoridades de consumo o derechamente por entidades especializadas que están recogidas por la regulación europea reciente. De ahí que surge la necesidad de fortalecer las herramientas de protección a los consumidores frente al tratamiento infraccional que cometen algunas empresas. Obviamente que esto genera un estándar más alto de cumplimiento de los deberes de la actual Ley 19.628, porque si queda clarificado que pueden ser perseguidos a través de juicios colectivos los proveedores que infrinjan alguna de las disposiciones en materia de tratamiento de datos personales, evidentemente que el cuidado a estas posiciones de riesgo en el tratamiento, a estas actividades riesgosas, como han sido calificados en fallos incluso en la Unión Europea, va a ser mucho más alto. Es decir, hay un efecto beneficioso para todos los titulares, porque es muy difícil que un proveedor, que una empresa, al tratar sus datos personales, haga distinciones que muchas veces el derecho las contempla. Por ejemplo, quienes son los titulares. Director, un minuto, disculpe lo interrumpa. Director, un minuto. Lo que pasa es que habíamos empezado como comité, entonces vamos a dar por iniciada formalmente la sesión, porque desde hace rato que tenemos quórum, y para efectos del informe del secretario, tenemos que dar por iniciada la sesión. Así que en nombre de Dios y de la patria se declara inaugurada la sesión formalmente. Puede continuar, director. Muchas gracias, presidente. Bueno, él estaba señalando que el estándar de protección de los derechos de los consumidores, lo que ha demostrado la experiencia internacional es que se incrementa al existir la posibilidad de demandar los daños cuando se ven afectados los intereses de los consumidores en su calidad de titulares de datos personales, y eso mejora el estándar respecto de todos los titulares, porque muchas veces no están los procedimientos debidamente calibrados para distinguir cuando el titular pagó por ese servicio, por ese contrato o no lo hizo. Es decir, se eleva el estándar respecto de todos los titulares de forma indirecta como un efecto propio de establecer que las acciones de clase van a ser una fórmula para obtener resarcimiento a los titulares afectados. Bueno, quizás plantear un escenario hipotético, presidente, en la línea de las preguntas que usted mismo hacía en la sesión anterior. ¿Qué ocurriría si el SENAC recibe denuncias masivas de consumidores que dan cuenta de tratamientos abusivos de sus datos personales o de filtraciones culpables de los mismos por parte de los proveedores? ¿Qué ocurre hoy en día con la situación actual? Generar una suerte de comparación respecto a escenarios futuros hipotéticos con una ley que todavía no está vigente, evidentemente que puede no ser lo más adecuado en los términos actuales. Lo importante es saber cuál es el estándar de protección que reciben hoy los consumidores frente a tratamientos abusivos o derechamente casos de filtraciones, y cuáles son las facultades que tienen no solamente el SENAC, sino que asociaciones de consumidores, algunas de las cuales han participado en esta comisión mixta, principalmente en las sesiones anteriores, planteando la necesidad de elevar el estándar de respuesta a las reparaciones cuando los consumidores afectados son titulares de datos personales. Y la segunda pregunta sería, bueno, el SENAC tendría que inhibirse de actuar, es decir, recibe a través de los casi 900.000 reclamos que recibió el año pasado, por ejemplo, la información de que existe un tratamiento de datos personales abusivo o hay filtraciones, y tendría que señalarle aquí a los consumidores que pueden litigar cada uno individualmente, presentar una acción ante los tribunales civiles, una acción individual, asumir todos los costos de su representación. Hay un tema importante donde los consumidores tienen expectativas en relación a las acciones que pueden ejercer las autoridades, sin distinguir muchas veces cuáles son los aspectos jurídicos que se ven infraccionados. Es por eso que el SENAC ha ejercido estas acciones, y pretender que no lo puede hacer, precisamente porque estamos a la espera de un proyecto de ley que eventualmente va a haber una agencia, que esperamos todos que así sea, pero que en ninguna forma se contempla en ese proyecto que va a ejercer acciones colectivas para obtener el resarcimiento de los consumidores afectados, como se establece la norma europea
a fines del año pasado que hemos expuesto aquí en nuestras láminas. También la imposibilidad de recurrir a mecanismos colectivos de parte del CERNAC o de parte de las organizaciones de consumidores también dejaría en una desprotección a los consumidores en aspectos relacionados con el tratamiento de datos personales. Imagínense, presidente, si en algún, por efecto de una infracción masiva, casos Cencosud, caso La Polar o casos que ha tramitado el CERNAC, existe un sinnúmero de cláusulas que pueden generar no solamente abusividad del tratamiento de datos personales, sino que otro tipo de afectaciones de los derechos básicos de los consumidores. Esta asimetría incorporada en cláusulas abusivas. Y resulta que el CERNAC tiene que demandar todas las cláusulas abusivas, pero si hay una de tratamiento de datos personales no la puede demandar. No la puede demandar, entonces se tiene que tramitar en un proceso aparte o tendría que oficiar a la Agencia Protectora de Datos Personales para que ésta presente una acción colectiva de nulidad específica. O sea, el tratamiento del dato personal en los modelos de negocio actuales, que la utilización intensiva de la economía digital está incorporada dentro de la prestación del servicio. Por tanto, distinguir las cláusulas como se hace jurídicamente para los efectos de discutir precisamente las posibilidades de nulidad de cláusulas en los contratos de adhesión de consumo, obviamente que presenta tremendas dificultades y se hace bastante impracticable. Es decir, quedarían en la indefensión finalmente los titulares porque el CERNAC no podría accionar solicitando la nulidad de cláusulas, como lo ha hecho en distintos casos. Para ir avanzando y no quitar los tiempos que tienen para discutir en estas materias que son de tal relevancia y que tienen un componente técnico muy alto, presidente, quisiera referirme brevemente a los casos en los cuales el CERNAC ha obtenido compensaciones masivas desde el año 2004. Recordemos que el CERNAC puede presentar demandas colectivas, así como cualquier organización de consumidores. En los casos Banco de Chile, el año 2012, el año 2013, en el caso Claro, estamos hablando de miles de consumidores afectados, estamos hablando de cláusulas abusivas en los contratos de empresas como Ticketmaster o Cofisa, que han sido declarados nulos precisamente porque el tribunal entendió que las acciones colectivas permitían la nulidad de cláusula incluso en el tratamiento de datos personales, porque el derecho a la información veraz y oportuna, el derecho a no tener cláusula abusiva en los contratos que le asista a los consumidores, incluye obviamente que el contenido pueda ser referente al tratamiento de datos personales. Eso es lo que dice el artículo 2 bis y siguiente, y ese es el espíritu de la legislación que nos inspira, y es por eso que el artículo 15 bis es muy importante que tenga esta consagración legal con un estándar, insisto, equivalente al que tienen los titulares consumidores en Europa, como hemos presentado, que es un argumento que se ha presentado para señalar que el CERNAC no debiese tener ninguna atribución en esta materia, y además dar a conocer que el contexto normativo actual permite perfectamente la coordinación entre una autoridad sectorial, como podría ser la Fiscalía Nacional Económica o la Agencia de Tratamiento de Datos Personales, con las facultades actuales del CERNAC y que están recogidas en el inciso primero del artículo 15 bis. Y esto permitirá que el CERNAC pueda presentar demandas colectivas en materia de daños colectivos, recibir sanciones sectoriales para perseguir daños, y en el sentido que el mismo CERNAC puede alertar a la agencia, y esta agencia, una vez que sanciona, debe remitir esos antecedentes para que el CERNAC pueda accionar, obteniendo una compensación para los consumidores, y obviamente en una coordinación también con dicha autoridad, cuando ésta esté debidamente instalada, de acuerdo a la tramitación del proyecto de ley que hemos comentado. Esta coordinación permite también ejercer las acciones colectivas de nulidad de cláusula abusiva en el tratamiento de datos personales, entendiéndolo en un contexto de una prestación de un servicio de consumo donde el tratamiento es un elemento adicional y accesorio y obviamente no principal. Ese es un argumento muy importante a tener en consideración, y por eso que la Unión Europea establece que las acciones colectivas pueden presentarse en materia de datos personales y de condiciones generales de contratación a fines del año pasado 2020, presidente. Eso es, en resumen, vamos a la presentación, tiene algunos elementos también de justificaciones más técnicas en relación a estas materias, pero básicamente queríamos transmitir lo anterior, sin prejuicio, lo cual estamos bastante disponibles para incluso simplificar la redacción del inciso primero del artículo 15 bis para evitar cualquier tipo de desvío en relación a las interpretaciones que se han planteado en esta comisión mixta, presidente, y respecto, obviamente, de los demás incisos. Bueno, ahí el Ministerio de Economía puede tener también una opinión, el CERNAC también la tiene, pero evidentemente que estamos disponibles para mejorar cualquier tipo de reacción para lograr los objetivos regulatorios que se han perseguido al momento de disponer de este artículo. Muchas gracias, presidente, y quedo disponible para todas las preguntas que puedan tener.
Gracias, director. Estamos nuevamente con el plazo, en la hora. Entonces, yo propongo lo siguiente, porque ya no tiene sentido seguir con la audiencia, porque la verdad es que, bueno, hay algunas instituciones que han solicitado audiencia, pero no se hicieron presentes. Eso no es responsabilidad de la comisión. Por tanto, yo propongo que citemos a la próxima sesión, el próximo miércoles, y despachemos el proyecto. Porque ya no se puede seguir dilatando este tema indefinidamente. Le pediría al CERNAC y al Ministerio de Economía si pudieran traer una propuesta de indicación en concreto respecto a los puntos que han hecho, a los que ha hecho referencia el director del CERNAC, que pudiéramos trabajar la sesión del miércoles. Ahí vamos a tener que votar primero si hay una regulación, y de haber regulación, cuál es la regulación que va a haber. Yo ya adelanté en parte mi punto de vista. Yo comparto las apreciaciones que se han planteado respecto de que se requiere un organismo especializado en esta materia, pero a la espera de la ley definitiva no pueden quedar en indefensión los consumidores, toda vez que las empresas del retail son las que tienen mayor acceso a información y datos, y por tanto tiene que haber algún mecanismo de protección. En ese sentido, me hace mucha fuerza la exposición de Michel Borrachar en la sesión de hoy día, por cierto también del director del CERNAC. Y ahí, bueno, hay dos alternativas: una regulación transitoria mientras se crea la agencia, o eventualmente una regulación definitiva, entendiendo que se tiene que actuar en el ámbito de competencia de cada una de las instituciones. Este no sería el único caso en que podría haber algún tipo de colisión de competencias de instituciones públicas que regulan y eventualmente fiscalizan determinadas áreas. Hay mucha experiencia, sobre todo en materia laboral y de seguridad social en nuestro país, cada uno en el ámbito de su competencia. Entonces, la idea es tener una arquitectura adecuada para eso. Eso por lo menos es mi postura personal. Yo entiendo que hay senadores que tienen una postura distinta y diputados también. Eso deberíamos resolverlo en la próxima sesión. Senadora Aravena. La verdad es que yo no tengo una postura tan distinta a la suya, presidente. Yo creo que estamos entrampados en la lentitud de la tramitación de un proyecto que es urgente, que es la Ley de Protección de Datos Personales. Y gracias a esa lentitud es que estamos en la situación que estamos, porque lo que está claro es que todos opinan que se requiere una institución y una agencia que no existe porque no tenemos resuelto el proyecto. Y por eso es que efectivamente el CERNAC está en la situación que está. Entonces, yo también coincido con usted que quizás un transitorio, no sé, ahí sería bueno la conversación del Ministerio de Economía para ver cómo proponemos algo que permita luego adecuarse a una ley que yo creo, presidente, que quizás desde la Comisión de Economía del Senado pudiéramos hacer nuestros buenos oficios para que esto se apure la causa. O sea, es urgente y estamos al debe. Somos un país que tiene relaciones comerciales con muchos países del mundo, pero estamos muy atrasados en legislación, y aquí el tema no es las atribuciones para las acciones colectivas, y eso se entiende que tiene que, en el ámbito del consumo, tiene que hacerlo el CERNAC. La preocupación que yo veo de muchas de las personas que pusieron es que esto no quede así, porque lo que se requiere es algo distinto, porque el tema de los datos personales no está vinculado solo al consumo. Eso sería una mirada muy estrecha. Hoy día es claramente mucho más amplia. Entonces yo coincido con usted, tenemos que buscar una herramienta, pero que exista la posibilidad de que esto, acepte, una estructura superior, que es la que tiene que hacerse cargo de los datos personales en Chile. Así que no hay una postura distinta, solo que creo que ha sido bueno el análisis que se ha hecho, porque lo que tenemos que tener conciencia es que los datos personales no son solamente del ámbito del consumo, es mucho más amplio que eso. Gracias, presidente. Entonces, quedamos convocados para el próximo miércoles y con el compromiso de despachar el proyecto. Así que para que le avisen a todos los parlamentarios, porque vamos a votar. La próxima sesión se vota. Yo sé que el diputado Mellado está muy interesado en que este proyecto salga por la importancia que tiene. Incluso me ha llamado y llevamos no sé cuántas ya semanas de audiencia. Así que para que le avise a sus colegas, diputado Mellado, que la próxima semana votamos el proyecto. Encantado, presidente. Presidente, si me permite. Presidente, sí estoy interesado que salga, pero también estoy interesado en si podríamos abrir el debate nuevamente por la famosa indicación Bianchi, y en caso de subsidio, yo tengo redactada una carta que, si el que quiere suscribirla, pidiéndole al presidente el veto. Por lo tanto, coloco esto, también me interesa eso, para que esté claro y transparente los deseos, digamos. Ojalá que podamos abrir ese debate, que también es importante, presidente. Presidente. Jimena, adelante.
Sí, perdón, pero, totalmente de acuerdo en todo lo que señaló. Nosotros vamos a trabajar en lo que usted menciona. También nuestro ánimo es que el proyecto sea despachado a la brevedad para que los consumidores reciban los beneficios de esta ley lo antes posible. Hay un tema en que necesito el apoyo de la comisión y es a propósito de la ampliación de la garantía legal que considera el proyecto de ley, que se amplía de 3 meses a 6 meses. El Servicio de Impuestos Internos nos levantó un par de preocupaciones que tenían que ver básicamente con la implementación, y esto tiene que ver con normas actualmente vigentes de la ley del IVA, que están acotadas a los 3 meses. Entonces tenemos un par de indicaciones que están ya listas y el agente del Servicio de Impuestos Internos va a estar la próxima sesión para explicarlas y que de esa manera pueda ser implementado y sea efectiva la garantía de los 6 meses, como nosotros queremos que ocurra y que no tengamos problemas en este caso, con la posibilidad de emitir notas de crédito, que hoy en día en la ley del IVA solo se establece la posibilidad de que sean emitidas hasta los 3 meses. Jimena, le propongo lo siguiente. Ya dije, vamos a votar la próxima sesión y despachamos el proyecto de la próxima sesión. Por lo tanto, todos los temas que están pendientes se van a tener que votar ahí, incluyendo la propuesta que ha hecho el diputado Mellado, que hasta ahora no ha habido unanimidad para que eso se discute. Entonces, la próxima sesión se resuelve todo. Como ha sido controversial esto de abrir otros temas, yo propongo que usted traiga redactadas las indicaciones para la próxima sesión, respecto del tema de impuestos internos. Está todo listo. En la medida que haya acuerdo de la comisión mixta, entonces se podrán hacer esas correcciones. Porque entendemos que el tema controversial ha sido el otro, el que tiene que ver con las ventas atadas y las tarjetas del retail. Y bueno, la próxima semana entonces despachamos todo. Entonces la idea es llegar con las indicaciones ya redactadas. ¿Le parece? Perfecto. Entonces, presidente, eso se entiende como un acuerdo de la comisión. Que se despacha en la próxima sesión. Se despacha. Sí, sí. Si no, si en la medida que estén redactadas las indicaciones, vamos a tener que votar simplemente. Perfecto. Entonces, si las indicaciones están redactadas, simplemente nos vamos a invitar a votar. Eso debería ser relativamente rápido. Y no vamos a seguir con la audiencia, porque ya no, a esta altura no tiene sentido. Hemos escuchado todos los puntos de vista sobre esta materia. Llevamos, no sé si 5 o 6 sesiones. ¿Cuántas llevamos, Pedro? Sí, esta es la quinta. 5 sesiones ya. Para un tema específico. Bueno, entonces quedamos convocados para el próximo miércoles a las 3 de la tarde. Y despachamos el proyecto. Presidente estaba pidiendo la palabra para Macarena. Sí, Macarena Gatica. Macarena Gatica, perdón, disculpe, no la vi, adelante. No se preocupe, señor presidente, era solamente si quedaba tiempo. Quería mencionar algunos detalles respecto a la presentación del señor director del CERNAC. En realidad no existe consenso respecto de la jurisprudencia. En el caso, por ejemplo, de Ticketmaster, las cláusulas fueron anuladas porque en realidad no existía un consentimiento expreso de los titulares, más que fuesen cláusulas abusivas de la propia protección de datos. En otro tema, en la reciente cuenta pública del presidente de la República, vimos que existe la iniciativa de una agencia de ciberseguridad. Volvemos a lo mismo, aquí vamos a tener a un CERNAC viendo temas de ciberseguridad, cuando también vamos a tener quizás probablemente en mediano plazo el tema también de una agencia de ciberseguridad. Quiero aclarar que el tema de puertos seguros no dice relación con las acciones colectivas, sino con la independencia del órgano. Y finalmente, respecto de Europa, agradezco al señor director haber mencionado la norma, la directiva. Yo no la conocía. Y lo que quiero mencionar es que ninguna de los órganos de control de consumo en la Unión Europea ejercen las funciones de órgano de control en protección de datos. Lo que sí se da es transparencia con protección de datos, pero ninguna de ellas tiene consumo con protección de datos. Solo para aclarar. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, Macarena. En todo caso, yo entiendo que el CERNAC no tiene atribuciones para sancionar. No. Esas fueron, digamos, de hecho fueron declaradas inconstitucional. Exactamente. Por el Tribunal Constitucional, en un fallo bastante controversial. Sí. Y por tanto, estamos hablando de... fiscalización. Sí, un ámbito, pero que es bastante, hemos dicho, un león sin dientes, en lo que se definió en su momento. Pero lo que es, y es mi opinión, por eso lo digo,
pero es evidente que alguien tiene que velar porque Totalmente al menos de acuerdo con usted, en el señor caso del presidente. retail los datos personales sean administrados y utilizados conforme lo establece la ley y no sean utilizados con finalidades distintas. Y eso Señor es lo que presidente, lamentablemente mientras no existe la agencia no existe. Exactamente. Fíjese que recientemente en las elecciones para los integrantes de la Convención Constituyente, debido a la filtración de datos que hubo personas que recibieron comunicaciones promocionales a través de WhatsApp de candidatos a la Convención Constituyente. ¿Y esas personas a quién las protegería? Están totalmente fuera de una relación de consumo. O bien los que el año pasado tuvieron la filtración del proveedor de servicios de radiología de los hospitales públicos. Estamos hablando de que no, yo creo que estamos todos en consenso de que efectivamente necesitamos una adecuada regulación de protección de datos y creemos que quizás lo que mencionaba recientemente la señora Carmen Gloria, de que pudiéramos enfocarnos en tener una adecuada protección de datos, no estaríamos poniendo una situación o una solución transitoria, que a veces lo transitorio pasa a ser permanente y no es la mejor solución para el país y para todos los ciudadanos. Estamos de acuerdo que necesitamos la agencia, proyecto que está, creo que en la Comisión de Constitución del Senado hace ya varios años. Comisión de Esperamos Hacienda. que se escuche. Sí. Ah, la Comisión de Hacienda, perdón. Sí. Sí. Ya lo despachó Constitución, Pedro, ¿usted iba a decir algo? No, perdón, presidente. Sí, no, muy breve. Yo entiendo, presidente, que muchos de los temas que se han planteado acá dicen relación con la tramitación del proyecto de ley de datos personales. Cuando se habla, por ejemplo, que Chile no sería puerto seguro, no se refiere precisamente al artículo 15 bis, se refiere a otro tipo de aspectos. El SENAC cuenta con facultades de denuncia ante los tribunales de justicia y de demandas colectivas, obviamente que no es una autoridad sancionatoria y por tanto no podría reemplazar a la Agencia Protectora de Datos Personales. Sin embargo, gran parte de los planteamientos que se han dado debiesen plantearse en la tramitación del proyecto de ley que reforma la ley 19.628, donde no se contempla tampoco una regulación en materia de acciones de clase ni de nulidad de cláusula en contrato de adhesión. Por eso lo que nosotros queremos defender es básicamente la coordinación entre autoridades y las facultades que detenta el SENAC respecto de las leyes especiales, incluyendo tratamiento de datos personales, con toda la importancia que eso requiere, y ese es el punto que nosotros queremos relevar acá. El 15 bis es un avance respecto de un grupo de titulares, no de todos, y no puede resolver los aspectos que debiesen estar incorporados en una ley que todos sabemos que se ha tramitado bastante lento. Desde la perspectiva del SENAC, el restar estas atribuciones para este organismo, evidentemente que al menos les protegen a un grupo importante de consumidores en su calidad de titulares de datos personales. Eso es lo que queríamos aclarar, presidente. Muchas gracias. Está temblando aquí en Valparaíso, no sé si... Veo que Jorge sí temblor, parece. Un temblor fuerte. En todo caso, y están sonando los timbres, así que los senadores nos tenemos que ir a la sesión de sala, no podemos seguir sesionando en la comisión. Le están moviendo el piso al Senado, ¿viste? Le están moviendo el piso al Senado. Sí. Bueno, entonces el próximo miércoles despachamos el proyecto. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias. Recording stopped.